Hola amigos. El imperio occidental está perdiendo el respeto hasta de sus enemigos, síntoma de que los políticos actuales representantes genuinos del más rancio feudalismo, ya no engañan a nadie, solo son pura fachada. Donde todas sus células se acompasen para aferrarse a sus puestos de privilegio, y no sueltan sus sillones ni aunque les echen jarrones de agua hirviendo. Hoy a la ínclita ministra alemana de Exteriores parece que le ha dado un ataque de intelectualidad, y hasta quiere disfrazar digamos tendencias de sus antepasados más recientes, con un ramalazo filosófico, término que dudo mucho que su esquema mental alcance a comprender. La titular de la Cancillería alemana, Annalena Baerbock, reconoció como un error las palabras sobre la guerra entre Europa y la Federación Rusa. Dijo que estaba equivocada cuando dijo a finales de enero que Europa estaba librando una guerra contra Rusia. Y en un ataque filosófico, reconoció proverbialmente las palabras sobre la guerra entre Europa y la Federación Rusa como un error. Hay un proverbio que dice, solo el que no vive no se equivoca, explicó la ministra en una entrevista con el diario alemán Tagesspiegel. Recordemos que durante una reunión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que los estados europeos hacen la guerra contra Rusia, no entre sí. Dudo mucho que esta rectificación sea sincera, más bien creo que el miedo a su posible forzada dimisión, si no rectificaba, es por lo que le dio el ramalazo filosófico. Por eso digo que estos políticos ya han perdido el respeto hasta de sus enemigos. Escuchar lo que dice el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev. Cree que los líderes actuales de Europa no se pueden comparar con sus grandes predecesores. El expresidente de la Federación Rusa llamó a los jefes de los estados europeos miserables aficionados y pigmeos intelectuales. Describió la visita de Volodymyr Zelensky a los países europeos como un infierno de extorsionistas ucranianos. El político ruso está seguro de que los europeos sufren la humillación nacional escuchando los consejos de Estados Unidos, los países que alguna vez fueron imperios. En opinión del expresidente de Rusia, están siendo empujados por antiguos perdedores de tamaño reducido. Y digo yo, si esto no es perder el respeto de tus enemigos, ¿qué puede ser? Algo malo seguro, porque si tus enemigos te tratan así, ¿dónde te refugias para afianzar tu defensa? Cuando tus propios aliados dicen cosas como las que ha dicho ayer el exoficial estadounidense de la Agencia Central de Inteligencia, Scott Ritter, que ha dicho sin tapujos, que los líderes occidentales, en comparación con Putin son idiotas y el hazme reír. Dice Scott Ritter, que el presidente ruso, Vladimir Putin, resiste con éxito por sí solo la agresión occidental, manejándola de manera efectiva en este momento difícil, y defendiendo sus intereses de una manera que todos los líderes occidentales combinados no pueden hacer. El oficial retirado de inteligencia del USMC, Scott Ritter, compartió esta opinión en su canal personal de YouTube. Ritter asevera que ningún líder occidental podría haber soportado la presión de lo que está pasando Putin, quien, a diferencia de ellos, está jugando en un nivel de juego completamente diferente. Vladimir Putin es una personalidad muy brillante, lleva una carga sobre sus hombros que ningún líder occidental moderno podría soportar. Ninguno de ellos tiene las habilidades gerenciales que tiene Vladimir Putin, ni siquiera merecen estar al mismo nivel. Putin está jugando en un juego de un orden completamente diferente. Y estos tipos son el hazme reír, son idiotas, dijo Ritter en su canal personal de YouTube. El oficial de inteligencia estadounidense recordó que Putin logró convertir un país colapsado, en uno de los estados más poderosos del mundo. En este sentido, Ritter llamó a todos los rusos a estar orgullosos de tener un líder así, y agregó que sueña que algún día, en Estados Unidos estará en el poder un hombre como Putin. Por contra, al contrario de la reflexión que estas opiniones podrían provocar en los aludidos, que invitan a una reflexión colectiva de a dónde conducen sus políticas imperialistas, nos encontramos con que la prensa estadounidense informó sobre el llamamiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para reanudar la financiación de programas secretos en Ucrania. ¿Incluirán más laboratorios biológicos o nucleares estos programas secretos?
El Departamento de Defensa de Estados Unidos pide al Congreso que reanude la financiación de varios programas de alto secreto, que se implementaron en el territorio de Ucrania, pero que se suspendieron debido a la operación militar especial rusa. Según la edición estadounidense del Washington Post, si se reanuda la financiación de estos programas, el Pentágono podrá contratar a ciudadanos ucranianos para llevar a cabo actividades de inteligencia. Se supone que los trabajadores contratados entre los ucranianos monitorearán los movimientos del ejército ruso, así como también contrarrestarán la desinformación. El material de la edición estadounidense señala que si el Congreso aprueba la reanudación de la financiación, la operación de estos programas puede reanudarse en 2024. Sin embargo, no se sabe si el liderazgo estadounidense de estos programas regresará a Ucrania o ejercerá el control desde el extranjero. Según fuentes del Congreso estadounidense, la decisión que tomarán los parlamentarios con respecto a estos programas es difícil de predecir, debido a los desacuerdos entre los miembros del Partido Republicano en la asignación de fondos a Kiev. El ejército estadounidense ha estado financiando militares extranjeros individuales, eufemismo de mercenarios al servicio de la OTAN, y fuerzas paramilitares enteras en la región del Medio Oriente, en Asia y África durante muchos años. Tales fuerzas se utilizan contra adversarios con los que Estados Unidos no está en conflicto directo, como Rusia, China, Irán, o la República Democrática Popular de Corea del Norte. Donde, por cierto, se celebró el otro día el desfile del 75 aniversario de la creación del Ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte, algo impresionante, donde se pudieron ver por primera vez un número elevado de los nuevos misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar cualquier parte del territorio de Estados Unidos. Algo que empequeñece el intelecto de los brutales colonialistas, al ver que una nación de tan solo 26 millones de habitantes, a la que destruyeron por completo hace solo unas décadas, en una guerra genocida, han conseguido rehacerse y tener un ejército que a decir de muchos analistas puede que sea el mayor del mundo, y capaz de destruir al mismísimo Estados Unidos. El evento, destinado a exhibir el arsenal y el armamento más avanzado del país, tuvo lugar en el centro de la capital, Pyongyang, el miércoles por la noche en la plaza Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte y abuelo de Kim Jong-un. Dotada de armas nucleares, Corea del Norte organiza este tipo de desfiles para marcar fechas importantes como días festivos. También se introdujo una unidad de operación nuclear táctica que consta de soldados y misiles con poderosas capacidades de disuasión y contraataque, según informó KCNA. Este desfile destacó la capacidad de Corea del Norte para hacer frente a sus enemigos bomba nuclear por bomba nuclear, choque por choque, agregó la agencia oficial. El miércoles por la noche, las imágenes de los satélites comerciales de Maxar Technologies mostraban una gran bandera norcoreana desplegada y miles de personas reunidas en la plaza Kim Il-sung. El evento es el cuarto desfile nocturno de Pyongyang en los últimos años, y se produce después de que el gobierno norcoreano dijera que quería expandir e intensificar sus maniobras militares para asegurarse de estar listo en caso de guerra. En 2022, Corea del Norte realizó un número récord de pruebas de armas, incluido el primer lanzamiento de su misil balístico intercontinental más desarrollado. Kim Jong-un llamó recientemente a su país a aumentar exponencialmente su arsenal militar con la producción en masa de armas nucleares tácticas, y el desarrollo de nuevos misiles de contraataque nuclear. Entre los misiles en exhibición, estaba el nuevo misil balístico intercontinental de Corea del Norte. El arma resultó ser más grande que el anterior misil de largo alcance, lo que indica que podría volar más lejos con una ojiva nuclear más poderosa. En el caso de que los estadounidenses desaten un conflicto militar en la península de Corea, ya no se quedarán a salvo, sino que Corea del Norte lanzaría un ataque nuclear contra Estados Unidos. El nuevo misil balístico intercontinental de Corea del Norte podría impactar en cualquier parte del territorio estadounidense. Sobre la guerra de Ucrania, si ayer se dijo que estaban evacuando silenciosamente Kharkov, hoy también los combatientes de la Legión extranjera son evacuados urgentemente de Bakhmut. El liderazgo de Kiev probablemente esté preparando a Bakhmut para la rendición.
Así lo informó el canal Telegram de los militares del 105 Regimiento de Infantería de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, citando información recibida de residentes del vecino Chasiv. Según ellos, la evacuación de mercenarios extranjeros de Bakhmut está en su segundo día. Los coches los sacan hacia Kramatorsk y Konstantinovka. Los residentes locales también notaron que los helicópteros vuelan en la misma dirección a baja altura 2 veces al día. Presuntamente, en ellos son evacuados importantes especialistas extranjeros y mercenarios heridos. Según el autor del canal, los ucranianos movilizados, que no son tan importantes para Kiev, se van a ocupar del frente en lugar de los mercenarios que se han ido. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.